La historia de Neville y de Abdullah. Cómo Abdullah le enseñó a Neville la ley de la Asunción, compartiendo la esencia absoluta y el punto de la historia. En el año 1933, un día de finales de octubre, Neville se acercó a Abdullah y le dijo: Abdullah, sabes que me he ido de Barbados hace casi 12 años. Vine aquí en el año 1922. Son casi 12 años y nunca he tenido el deseo de volver. Pero ahora tengo un gran deseo, un deseo inquietante de ir a Barbados. Nada me detiene sino la falta de dinero, porque no tengo trabajo. Abdullah le dijo a Neville: tú estás en Barbados. Neville respondió: ¿estoy en Barbados? Abdullah continuó: sí, ahora estás en Barbados. Así que ves la tierra, así que ves Barbados. Y ves Estados Unidos desde Barbados. Hueles la tierra tropical de Barbados. Ves las pequeñas casas de Barbados. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Simplemente duermes esta noche en Barbados. Duerme y siente que ya estás en Barbados. Entonces Neville volvió a su casa y esa noche durmió en Barbados. Asumió que estaba en Barbados, en la casa de su madre. Luego al día siguiente no le dijo nada a Abdullah. En las noches asumía que estaba en Barbados, justo en la casa de su madre. Eso era lo que Neville imaginaba. Luego, al día siguiente, no le dijo nada a Abdullah. Aproximadamente una semana después, cuando no pasó nada, pensó en acercarse a Abdullah. Ya era el mes de noviembre. Neville se acercó a Abdullah y le dijo: ¿sabes, Abdullah? No ha pasado nada. No sé ni la forma en cómo ir a Barbados. Abdullah no le dijo ni una sola palabra a Neville. Después de eso, Neville trató varias veces de discutir esto con Abdullah, pero Abdullah no le dijo nada a Neville. Luego, Neville trató de entender por qué Abdullah no le estaba discutiendo sobre eso. Entonces luego pensó: ¿cómo podría discutir conmigo cómo voy a ir a Barbados cuando en realidad ya estoy en Barbados? Es una estupidez discutir cómo voy a ir cuando ya estoy en Barbados. Y si soy fiel a mi asunción, no puedo discutir el cómo, porque ya estoy allí. Y luego, en la mañana del 4 de diciembre, Neville recibió una carta de su hermano Víctor. Allí estaba escrito: como familia nunca estuvimos juntos alrededor de la mesa en Navidad. Entonces, en la carta, Víctor escribió: sé que no tienes trabajo y no hay excusas para que no vengas. Así que te adjunto un giro de $50. Es posible que necesites una camisa y un par de zapatos, calcetines o algo así. Y he notificado a Furnace Whitney Line que vendrás por un boleto. Así que el boleto te está esperando en Furnace Line. Neville se emocionó tanto, corrió hacia Furnace Line y le dio su carta. Dijeron: sí, tenemos un mensaje aquí de su familia en Barbados. Le daremos un boleto. No nos queda más boleto de primera clase. Puede ir en tercera clase y usar las instalaciones de la primera, pero tendrá que dormir en la tercera clase. Neville dijo: me lo llevo. Luego, Neville corrió hacia Abdullah y le dijo: tengo mi boleto para Barbados, pero tengo que ir en tercera clase. Abdullah le contestó: ¿quién te dijo que ibas a Barbados? ¿Y quién te dijo que ibas a ir a Barbados en tercera clase? Fuiste a Barbados y fuiste en primera clase. Luego, el 6º día de diciembre, Neville viajó con su billete de tercera clase. Se acercó al mostrador mientras estaba registrando a los pasajeros y adelantó su boleto y dijeron: tengo buenas noticias para usted, señor Goddard. Alguien canceló y usted viaja en primera clase. Y viajó en primera clase hasta Barbados. Tu trabajo no es averiguar cómo va a suceder. Tu trabajo no se trata de preocuparte por la realidad actual. Puede cambiar en cualquier momento cuando comienzas a cambiar tu asunción. Decide lo que quieres y asume que ya lo tienes. Mantente fiel a esa asunción y el resto automáticamente encajará en su lugar de la manera más milagrosa. Toma un respiro y tienes que saber que tu deseo ya se manifestó.